Bien, buenos días, doctora Pedemonte, bienvenida nuevamente. Días, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 240. Vamos a presentar otra vez al jurado interviniente, al doctor Guillermo Nicora y al doctor Raúl Caferra. Y nuevamente, por supuesto, les agradecemos por su participación. Bueno, doctora Pedemonte, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió, ¿sí? Va a haber un reloj ahí en pantalla que ahí apareció para poder ir ordenando su posición. Y cuando termine, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Perfecto, Bueno, suerte, doctora. gracias. Cuente. Bueno, para la presentación de este examen yo estructuré la exposición en tres partes. Primero la exposición de un caso práctico, una situación concreta que me tocó intervenir como defensora en la localidad de Diamante, de provincia de Entre Ríos, para a partir de ahí analizar dos temas disparadores como es el dictamen del fiscal y la posibilidad de recurrir la resolución que rechaza la suspensión de juicio a prueba, porque ese es el instituto en el cual ronda el caso que voy a traer a colación. Finalmente, la tercera etapa es hacer el cierre en función de la importancia del instituto de suspensión de juicio a prueba en el sistema penal que estamos transitando. El caso que traigo a colación es un caso en realidad bastante sencillo, es una imputación de la tenencia de arma de guerra por ser un arma tumbera, y la particularidad del caso es que la persona imputada ya había usufructuado del instituto de la suspensión de juicio a prueba con anterioridad. A mí me toca intervenir en esta causa ya habiendo la Fiscalía solicitado la elevación de la causa a juicio, es decir, en la audiencia de control de acusación. Y en esa oportunidad, bueno, previo a hacer algunos planteos particulares del caso concreto, desde la defensa presentamos la posibilidad de que se le otorgue a la persona imputada el instituto de suspensión del juicio a prueba. A estos fines se tuvo en cuenta las características puntuales del caso concreto, se hizo hincapié, digamos, en la edad de la persona, en el tiempo que había transcurrido desde la concesión del primer instituto de la suspensión del juicio a prueba, la extinción de la acción penal en función de haber cumplido con las reglas de conductas asumidas oportunamente y la fecha del hecho imputado y también el transcurso del tiempo desde la comisión del hecho investigado a la audiencia de control de acusación. Hayan transcurrido más o menos 6 años y medio, 7, desde la extinción de la acción penal hasta la comisión de este hecho que se le estaba imputando. Se invocó, por supuesto, el principio pro homine, el principio de proporcionalidad, se hizo hincapié en la característica del delito que se estaba investigando, que era un delito de peligro abstracto, que debería ser interpretado de manera restrictiva, el principio de lesividad, y sobre todo también se invocó un antecedente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que es el antecedente Obando, que interpretaba el párrafo sexto del artículo 76 ter, que prevé que tienen que transcurrir 8 años desde la extinción de la acción penal para que pueda serle otorgada nuevamente la suspensión de juicio a prueba a partir del nuevo delito. El antecedente Obando interpretaba que nuevo delito no podía ser considerado análogamente a la imputación de un hecho. Nuevo delito tiene que ser entendido, digamos, como aquel hecho delictivo declarado tal a partir de una sentencia firme. La Fiscalía se opuso a la solicitud de este instituto, hizo referencia expresamente a la literalidad del artículo 76 ter, sexto párrafo, y bueno, consideró que su dictamen era vinculante en función de que el hecho imputado encuadraba en el cuarto párrafo del 76 bis. El juez de primera instancia eh, manifestó en esa oportunidad de que, bueno, que por las características del hecho era una lástima que la defensa y la fiscalía no se hayan puesto de acuerdo previo, digamos, para la concesión de este instituto, pero como la fiscalía manifestaba su oposición, la ubicación del cuarto párrafo y entendió que era vinculante porque estaba fundado en este artículo del Código Penal, el 76 ter, sexto párrafo, rechazó el instituto de suspensión de juicio a prueba. Respecto de esa resolución, nosotros como defensa recurrimos y en segunda instancia se hizo lugar al recurso, se reeditó el planteo luego de suspensión de juicio a prueba y finalmente mi defendido accedió al instituto. Esto nos lleva, digamos, a los dos temas que a mí me gustaría precisar.
que por un lado es el dictamen, el carácter vinculante del dictamen de la Fiscalía, y por otro lado es la posibilidad de recurrir una resolución que rechaza la suspensión de juicio a prueba. Cuando nosotros recurrimos la resolución, parte del agravio fue de que el dictamen de la Fiscalía en este caso no era vinculante porque carecía, digamos, de fundamentación suficiente y por lo tanto se tornaba arbitrario. Esto entendemos que es así, digamos, que esto deriva del sistema republicano, de la Constitución Nacional, y también, digamos, entendiendo de que el dictamen fiscal siempre tiene que ser una derivación razonada del caso concreto y un análisis de la normativa aplicable. En este caso, a su vez, entender, digamos, de que el dictamen de la Fiscalía viene a ser una opinión especializada que concurre a formar la opinión del juez o de la jueza, pero que de ningún modo la sustituye, porque si no se estaría realizando una delegación de funciones, lo cual está expresamente prohibido. Incluso el Código Procesal de la provincia de Neuquén también lo prohíbe en el artículo 24. Por otro lado, la posibilidad de recurrir a la resolución que rechaza la suspensión de juicio a prueba. Bueno, en Entre Ríos no está expresamente previsto, nosotros lo fundamos porque la resolución que rechaza la suspensión de juicio a prueba es equiparable a sentencia definitiva en tanto y en cuanto causa un perjuicio de imposible reparación ulterior. Esto conforme lo ha establecido la Corte Suprema en el antecedente enuncio, que es una cuestión que amerita, digamos, una respuesta inmediata. En la provincia de Neuquén esta cuestión está más clara porque el 233 expresamente lo prevé y el 235 prevé cuáles son los motivos por los cuales se podría recurrir esta resolución y señala que es porque o es una resolución arbitraria, o sea, infundada, o porque se ha hecho una incorrecta interpretación de un artículo del código. En este caso, los argumentos que invocamos fueron los dos. Fue tanto de que era infundada, de que era arbitrario, porque esto que habíamos señalado, que al considerar el dictamen de la Fiscalía arbitrario, devenía la resolución judicial, que se había fundado únicamente en ese dictamen, en arbitraria también. Y esto afectaba directamente el debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Invocamos el artículo 18 de la Constitución Nacional, eso fue directamente al hacer el planteo, hicimos la reserva del caso federal, y por el otro lado, de que se había, digamos, apartado de la interpretación que había realizado el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos respecto del sexto párrafo del 76 ter, entonces ahí estaba previsto también el otro requisito posible para impugnar de forma ordinaria esta resolución, de que se había interpretado erróneamente el artículo del Código Penal. Obando, ahí el Superior Tribunal de Justicia en el antecedente Obando hace referencia también al antecedente Acosta de la Corte, en el sentido del principio pro homine, de que debes, o sea, frente a una norma que es poco clara, que es confusa o que hay una laguna, siempre debe interpretarse de la forma más favorable a la persona imputada. Entonces, de ningún modo se puede considerar que nuevo delito deba ser interpretado como nueva imputación, porque sería una interpretación in malam partem y eso afectaría, por supuesto, el estado de inocencia y el indubio pro reo. O sea, en esta situación del caso concreto no fue necesario seguir recurriendo porque se hizo lugar al planteo y finalmente el imputado accedió al instituto de la salida alternativa, pero en el caso que no hubiese sido así, se hubiese podido interponer, si hubiésemos estado, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, la impugnación extraordinaria, porque estarían dadas dos de los requisitos, digamos, que prevé la posibilidad el Código Procesal, que es no solo que es viable el REF, era viable el recurso extraordinario federal por estar afectado a una garantía constitucional que había sido oportunamente invocada por la defensa, que a partir también de la teoría de la arbitrariedad, sino también por ir en contra de un precedente dictado por el Superior Tribunal en la materia, que en ese momento había sido invocado del antecedente Obando. Y bueno, finalmente
ya pasando a la tercera parte, digamos, de la estructura de esta exposición, hacer referencia a la importancia del instituto de la suspensión de juicio a prueba como medio de solución de conflictos. No solo es decir, por la probada ineficacia de las condenas cortas, sino que es una salida alternativa que da una respuesta legal, oportuna y suficiente, digamos, a los conflictos sociales que se nos presentan en los distintos casos penales. Esto tiene que ver un poco con el cambio de paradigma que viene transitando el proceso penal y que está reflejado en el artículo 17 del Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén, que el fin último es la solución de conflicto y la paz social. Esto también se ve en el artículo 123 que regula la IPP. Esto implica un cambio de paradigma porque se deja de ver al proceso como algo lineal que inicia con la denuncia y termina con una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, sino que se empieza a interpretar al proceso como con una visión estratégica o de momentos, donde en cada momento o etapa hay distintas herramientas que se pueden acceder para ir solucionando el conflicto. Cuanto antes se acceda a estas soluciones alternativas, mejor o más eficaz es la tutela judicial efectiva por un lado y el derecho de defensa por el otro. Esto tiene que ver con que el objetivo, digamos, siempre es intentar mantener la violencia estatal dentro de los límites tolerables de un Estado de Derecho. La Fiscalía tiene un rol objetivo y en este caso es el principal garante que esto suceda. Los jueces y las juezas vienen a hacer un segundo control de que esto se mantenga así, y por supuesto, por parte de la defensa, es fundamental, digamos, que se ejerza de forma activa y proponiendo soluciones y alternativas al caso concreto para poder, digamos, brindar una defensa eficaz, haciendo siempre teniendo en cuenta que en cada instancia o en cada etapa del proceso las estrategias de litigación van a ser diferentes. Siempre tiene que estar como iluminado desde una teoría del caso y haciendo siempre la incorporación oportuna de la reserva del caso federal para poder habilitar las vías reclusivas y el doble conforme y el derecho de acceso a la justicia, y también teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto, que por supuesto se tienen que analizar conforme la perspectiva de víctima, la perspectiva de género, la perspectiva de niñez, de vejez, y teniendo en cuenta que el derecho penal es de última ratio. Todo esto tiene que ver con intentar dejar de ver el delito como una infracción a la ley penal y empezar a entenderlo como un conflicto. Entonces, a partir de ahí, buscar soluciones alternativas que impliquen también una mayor participación de los sujetos que están involucrados en el proceso para tener una respuesta más eficaz, digamos, del sistema a los distintos problemas que se nos presentan. Más o menos esa fue la presentación que pensé para... Muy interesante, muchas gracias. Muy bien, gracias por el tiempo. Quería preguntar sobre este tema, cuando esta visión última que estabas explicando de solución de conflictos, ¿cómo funciona en los casos donde hay desigualdad estructural entre las partes, por ejemplo, casos de violencia de género, y cómo juega el presidente Góngora en este tema respecto de la veda aparentemente, supuestamente absoluta que hace la Corte de Góngora bajo el argumento de que viola la exigencia de la Convención Belén do Parello sobre la defensa internacional? Bueno, en general, por supuesto, es muy importante ver las particularidades del caso concreto que se nos presenta. El acceso a la justicia implica, digamos, la posibilidad de la persona que está en una situación de desigualdad, sobre todo el derecho a participar, a ser oída, a ser informada y digamos, a poder, digamos, manifestar su opinión en el marco del proceso, a tener una participación y no ser dejada de lado, porque si no eso implicaría una revictimización que uno siempre tiene que buscar evitar. Pero no todos los casos, digamos, tenemos que tener en cuenta, digamos, que
requieren el debate o la producción del juicio, porque las salidas alternativas son una respuesta eficaz y oportuna para la solución de conflictos. Y entender, digamos, que una persona no pueda otorgar consentimiento para que se acceda a una salida, implicaría también retrotraernos en todos los avances que implica la perspectiva de género, porque sería silenciar nuevamente a la mujer. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que la mujer esté representada, que tenga información y que también pueda dar su opinión respecto de cómo quiere que se solucione este caso, si le interesa realmente seguir el juicio o le resulta una respuesta suficiente también una salida alternativa, porque sin duda hay que ver las partes. Yo tuve una situación donde se proponía, por ejemplo, una condena condicional y se propuso como contraoferta, digamos, la suspensión del juicio a prueba. La condena condicional que ofrecían como juicio abreviado era de 2 años y la suspensión del juicio a prueba se ofreció por 3 años con reparación económica y sobre todo haciendo talleres de perspectiva de género y trabajos comunitarios, con lo cual esto resultó una respuesta adecuada a esta situación de conflicto. Además, es muy importante esto de tener en cuenta frente a qué nos estamos, digamos, posicionando, porque cada conflicto tiene sus particularidades y no hay que desconocer de que se pueden dar distintas respuestas alternativas. Rechazar de forma absoluta las salidas alternativas sería también ir en contra de los avances en la perspectiva de género, porque de alguna forma es anular también la opinión de la propia víctima. En este caso que tuviste, donde se mejoró, por decir así, la propuesta de la condena condicional, imaginemos que la víctima se presenta a la fiscalía o viene el día y dice, me parece bárbaro, estoy completamente de acuerdo, pónganle la restricción, porque no quiero que me parezca más por la casa, pero estoy de acuerdo. Viene el fiscal y te dice, no. Belén do Pará dice sancionar, y acá no estamos sancionando. Entonces me opongo por esto. Pues aplicaste que en tu oposición que todos los argumentos por los cuales el control de razonabilidad o digamos de impedir que el fiscal tenga opciones arbitrarias te habilitan a ir aún contra la voluntad del fiscal a pedir esto. ¿Cuáles serían tus argumentos para convencer al juez de que la postura del fiscal es arbitraria y que por lo tanto es procedente la suspensión? Por todo lo que explicaste antes, que no estamos discutiendo. Antes que nada, nosotros invocamos un precedente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que es Robatino, que dice que es viable la salida alternativa, sobre todo cuando la víctima está de acuerdo. Y a su vez, hay otros precedentes donde aún querellante y fiscalía han emitido opinión en oposición al instituto y se ha otorgado, son puntuales los casos. El argumento principal tiene que ver con esto, digamos, con la tutela judicial efectiva, con el acceso a la justicia, con el derecho de defensa en juicio, con la última ratio del derecho penal y con la posibilidad de que si la condena que aspira a la fiscalía es condicional y no ha digamos, buscado elementos del caso concreto para justificar que iría una condena efectiva, no habría razones para oponerse al instituto, siendo que se den los elementos objetivos y subjetivos que prevé el artículo 76 bis, en función del principio de legalidad y demás. Muchas gracias. Vos dijiste que, particularmente en el caso de nuestro derecho provincial de Neuquén, eventualmente esto habilitaría, en el caso de que la instancia de revisión del tribunal de impugnación se denegara esta posibilidad, dijiste la posibilidad inclusive acudir al Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué remedio interponés? La impugnación extraordinaria. Bien, ¿por qué vos considerás, vos dijiste que
quedaba habilitado o sería admisible porque se satisfarían o se verificarían alguna hipótesis de las previstas para de admisibilidad de este remedio. Concretamente, ¿cuál? El Código Procesal prevé 3. En el caso que yo traje a colación, serían 2 las que yo estimo que se verificarían. Por un lado, que está habilitado, o sea, sería un caso que habilitaría también el recurso extraordinario federal. ¿Por qué razón? Por la doctrina de la arbitrariedad y por estar afectado una garantía constitucional como es la defensa en juicio y el debido proceso, artículo 18. Esto conforme lo previsto en la defensa en juicio, porque el debido proceso legal es fundamental para poder ejercer el derecho de defensa. Entonces, esto conforme lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, entiendo o se entiende desde la defensa de que una resolución arbitraria no permitiría ejercer el derecho de defensa, porque tiende o sea, uno tiene que cuestionar, digamos, los fundamentos de la resolución para poder ejercer ese derecho. Si es arbitraria, estamos entendiendo que tiene fundamentación aparente o que no tiene fundamentación y por tanto no podemos ejercer el derecho de defensa en juicio. ¿Y la arbitrariedad derivaría de qué? La arbitrariedad deriva, o sea, en este caso que yo traje como ejemplo, era que estaba fundada exclusivamente en el dictamen de la Fiscalía y el dictamen de la Fiscalía devenía arbitrario. Entonces, por eso argumentábamos que... Bien, vamos por una cosa más. Un tema por fuera de tu posición. Sos defensora pública, tenés que defender a una mujer que está acusada de haber dado muerte a su hijo de 1 año de edad por malos tratos. En el juicio por jurado, presenta su dictamen el médico que hizo la autopsia y explica de qué manera se produjo el mecanismo de la muerte, porque el bebé solo tenía como lesiones externas moretones en los brazos, presentaba un importante desgarro del vaso que le produjo una hemorragia. Cuando escucha esto, su cliente, que consulta a vos y con tu anuencia pide declarar. Y dice: ahora que escuché al médico, me doy cuenta que soy culpable. Porque cuando el bebé estaba convulsionando, yo los amarré para que reaccionara, los amarré, y se ve que lo maté yo. Ante esta declaración de tu clienta, en la audiencia de instrucciones, planteas al juez del juicio que agregue a las opciones del formulario de veredicto que tenía omisión calificado de riesgo o no culpable, una tercera opción que es homicidio culposo. Obviamente, con apoyo en la declaración de tu cliente como elemento probable. El fiscal dice: no hay prueba, es solo la palabra de ella. Y además me está afectando el principio de congruencia porque me está cambiando la plataforma práctica. Yo soy fiscal, el juicio nulo es un mal negocio para el fiscal. Me opongo rotundamente a que haga esto porque va a generar la nulidad del juicio. El juez escucha al fiscal, escuchó y decide no dar la instrucción. Y además de no dar la instrucción, te prohíbe, para no violar el territorio del juez, que es la ley aplicable al caso, te prohíbe que hagas ningún alegato vinculado a la posible causación culposa de la muerte. El jurado entrega un veredicto de culpabilidad y vos tenés que fundar el resto. ¿Qué argumento fundamental? Bien, en ese caso lo primero que hay que hacer ahí es formular la oposición a la resolución que rechazó la incorporación de esa instrucción. Y en cuanto a los argumentos, justamente va a ser que esa resolución que rechazó, digamos, la posibilidad de incorporar esa instrucción específica causó, digamos, un gravamen y una afectación del derecho de defensa en juicio. Ese sería el argumento, porque en juicio por jurado los recursos tienen que estar dirigidos a cuestionar las instrucciones. Cuando el veredicto, digamos, de culpabilidad tiene que demostrarse de que ha habido, digamos,
alguna falencia, algún error en las instrucciones que no le ha permitido sacar las conclusiones correctas al jurado. Hay un test que se llama el test de Jeves, que es donde se analiza esta cuestión. Me parece que es fundamental hacer la oposición oportuna por parte de la defensa al rechazo, digamos, de la posibilidad de incorporar esta instrucción y a partir de ahí hacer fundamentar el recurso, haciendo hincapié en ese momento procesal. Gracias. Vamos a hablar un poquito de las condiciones de detención. Vos no sé si conocés en particular la situación de las condiciones de detención de las mujeres, particularmente en la provincia de Neuquén. Vos viste que en el caso que abordamos, en la prueba escrita, abordamos el caso de una mujer detenida, prisión preventiva. ¿Vos conocés cuál es la situación de las mujeres, particularmente en la provincia de Neuquén, las mujeres privadas de su libertad? Puntualmente. Sí, puntualmente la provincia. No, digamos. Supongamos que en este caso, vos defendés a una mujer respecto de quien se dictó, se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Vos estás como defensora en la cuarta circunscripción, para la cual vos concursás, San Martín de los Andes, y se le impuso esta prisión preventiva. Te informo, paso en la provincia de Neuquén, únicamente se alojan mujeres privadas de la libertad en la unidad 16, que queda en la ciudad capital. Por alguna razón, que puede ser o la sobrepoblación o alguna otra, distintos problemas, esta mujer en particular no puede ser alojada, según la jefa de la unidad, en esta unidad, y entonces la policía en función penitenciaria, porque no hay servicio penitenciario, dispone alojarla en algún establecimiento de la cuarta circunscripción. ¿Conocés las comisarías o los lugares de detención, por lo menos algún informe relativo a las comisarías de la cuarta circunscripción? He estado viendo así sobre... Perfecto. Supongamos que esta mujer la alojan en alguna comisaría que no estaba habilitada para alojar mujeres, tampoco tenían capacidad ni habilita para la ocasión. En la emergencia, una celda, que normalmente era para contraventores, que no tiene condiciones mínimas, por ejemplo, calefacción, colchón, sí, colchón adecuado, no sé, posibilidades de higienizarse adecuadamente como mujer, que vos conocés, normativas internacionales respecto de las condiciones de detención, regulen. Sí, por ejemplo. supuesto. Sí, el tema de la normativa, digamos, puntualmente los problemas, digamos, de carcelarios atraviesan a todo el país bastante. En Entre Ríos también tenemos esta situación y tenemos las reglas de Mandela que me parece que son... Perfecto. Bueno, por ejemplo, vamos a resumir, de las reglas estas de Mandela, no se cumple casi ninguna en el caso del alojamiento de esta mujer, y vos advertís esta situación. ¿Qué plantearías que Estamos hablando de una prisión preventiva, ¿no es cierto? Una prisión preventiva? Está en prisión preventiva y como no la pueden alojar en la unidad 16, la alojan en una celda para contraventores. Bien, yo entiendo que hay dos vías para plantearlo. Puede ser la revisión de la medida cautelar en base a, digamos, que no hay condiciones óptimas para que se pueda cumplir. Y entonces pedís la revisión y una morigeración de la medida, como podría ser una prisión domiciliaria o que vaya a firmar cada tanto a la comisaría. Y la otra es una habeas corpus. ¿De esas dos? ¿Cuál? Yo creo que lo definiría, depende de las particularidades del caso. El caso es Ventajas y desventajas de uno y de otro, si querés, entonces, para no hipotetizar sobre elementos que a tu criterio faltan. O sea, ¿cuándo usarías la revisión de cautelar porque no se cumple la condición y cuándo irías directamente por habeas? ¿O por qué optarías por uno?
optaría por la revisión porque es la vía como ordinaria y un habeas corpus tal vez sí estaría atravesado por una situación de alguna enfermedad que necesitaría una cuestión más concreta, digamos, de atención de urgencia. En ese caso, Hace bajo cero ahí, ahora, no te cuento. Ah. Hace bajo cero, no hay calefacción, no hay agua caliente. Está menstruando y no bueno, tiene agua. entonces habeas corpus ante el juez que esté de turno. Pongamos que te toca un juez garantista. Claro. Y en ese caso, hace lugar a tu habeas corpus, establece que ese lugar de detención es inhumano, es agraviante de la condición humana y como detenida y como mujer, y dice, ya esta persona tiene que salir de eso. ¿Qué plazo habría para recurrir esa medida o cómo la recurriría en caso de que el fiscal, por ejemplo, quisiera? Que el fiscal quiera recurrir. Sí, supongamos que el fiscal dice, no, para mí no está en línea. Entonces quiere recurrir esa resolución. Pero esa resolución se tiene que ejecutar inmediatamente. Sí, pero ¿es recurrible? Es revisable. Sí, es revisable. Bien. ¿Cómo? Se tiene que, cuando hay un habeas corpus, la revisa el superior. ¿Acá? Y acá no lo tengo presente. Bueno, supongamos que el fiscal no recurre esta medida, no recurre esta resolución, lo he dicho, perdón, estoy un poco cansado. No recurre esta resolución, dispone que cese inmediatamente esa situación de detención, pero nuevamente la policía en función penitenciaria dice, bueno, no hay lugar donde alojar a esta mujer, entonces no la saca. ¿Qué pedimos? Que se cumpla la resolución Y judicial. entonces, no, la policía dice, no hay lugar, no tengo un lugar. No puedo cumplir cosas así. No la voy a poner con hombres. Tampoco hay lugar y la 16 no puede. Vuelvo a pedir en la prisión domiciliaria. Bien, perfecto. Como es tan garantista después, te concede la prisión domiciliaria. Y ahí sí el fiscal recurre esta resolución. La prisión domiciliaria que lo aprobó. ¿Mediante qué recurso podría recurrir el fiscal? Una impugnación. ¿Y el otro? La revisión. ¿Cuál de esos dos? Primero la revisión. Bien, correcto. Supongamos que el tribunal de revisión ahí revoca la prisión domiciliaria y ordena que vuelva a cursar detención. Nuevamente lo mismo. Volvemos con el juego de la boca, la primer casillero. No tengo dónde alojarla, dice la policía. Vuelta a esa comisaría en esas condiciones. ¿Qué haría? Esa resolución sería impugnable, pero a mí me parece que ameritaría un habeas corpus de nuevo. ¿Por qué razón? Y por la urgencia. ¿Estamos? Está. Perfecto. Bueno, muchas Gracias. Doctora, bueno, Gracias. Bueno.